Bien, en esta cápsula comenzaremos a trabajar con el cuestionario. Vamos a partir identificando qué es el cuestionario. Desde la pedagogía es una herramienta que nos permite medir a nuestros estudiantes de manera formativa o sumativa, prepararlo para evaluaciones formales o realizar diagnósticos para conocer el nivel de conocimiento que tienen para incorporar nuevas competencias en cuanto a conocimientos o procedimientos. Bien, todas estas funciones puede cumplir un cuestionario. ¿En qué consiste? Es generar un banco de preguntas de distinto tipo que permite al docente crear varios cuestionarios para utilizar en distintos momentos del semestre y con distintos fines evaluativos. El trabajo práctico que haremos con este instrumento es, primero hay que ver el video tutorial, que está a continuación. En su asignatura hay que generar un cuestionario. Este cuestionario debe contener 7 preguntas y ojalá de 2 tipos al menos. Quiere decir una pregunta alternativa, un verdadero y falso, lo vamos a ir viendo en el desarrollo del cuestionario. Y al igual que el foro, hay que cuidar de dejar invisible a los estudiantes para evitar de que consideren que es una actividad y comiencen a contestar. Así que, a trabajar. Bien, ya estamos de vuelta entonces con el segundo video para la segunda actividad. En esta ocasión nos toca revisar lo que es el cuestionario. Vamos en esta primera etapa a configurar un cuestionario. ¿Okay? En otro video vamos a agregar crear las preguntas y agregar las preguntas al cuestionario para que nos quede claro, ¿verdad? Y en el tercero vamos a ver cómo se evalúa el cuestionario. ¿Okay? Vamos a dividir este trabajo en 3 videos porque son procedimientos que metodológicamente creo que se ven mejor separados. Y si no sería un video muy extenso. Para comenzar a trabajar entonces, como siempre, vamos a activar edición. Esperamos que cargue. Y ahí ya tenemos los iconos activos. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, vamos a añadir actividad o un recurso y aquí buscamos la opción del cuestionario. Al igual que en el foro, si ustedes se dan cuenta acá a la derecha, aparece toda una descripción que hace la plataforma con respecto a la actividad de cuestionario. Junto con esto, nos da opciones para el uso. ¿Ok? Damos a agregar. Y como se hace en todas las actividades que hemos visto, desde la tarea de esto, lo primero es dar un nombre a esta actividad. Entonces vamos a poner, por ejemplo, prueba de diagnóstico. En la descripción es el lugar ideal para poder indicar a los estudiantes instrucciones, tiempo para desarrollarlo, cantidad de intentos, ¿ok? Cosa que el estudiante antes de comenzar a responder las preguntas, ya tenga claro más o menos qué es lo que va a necesitar. Al igual que en las pruebas, le hemos pedido que en las pruebas escritas también, en la primera parte de la prueba, vayan las instrucciones de la prueba. Marque con una X, tiene tanto tiempo para hacerlo, en definitiva, para que lo vaya a ver. Para que se visualice entonces, ticamos acá. En la temporalización vamos viendo durante cuánto tiempo va a estar abierto este cuestionario. Este formato que ustedes lo han visto en las tareas y de ahora ya también en el foro, nos permite, como decíamos antes, mucho espacio o acotarlo a un momento muy corto. Una de las preguntas que tal vez tienen los docentes es que si hago la prueba en internet, ¿verdad? O en línea, me va a quedar abierto. Yo defino cuánto tiempo está abierto. Incluso podría darle, si vemos acá y activamos, ya de las 16:49, ¿no es cierto?, hasta las 17:10. Si yo considero que es el tiempo necesario para contestar la cantidad de preguntas. ¿No? En el límite de tiempo, ¿no es cierto?, me indica cuando yo genero el tiempo, es cuánto tiempo tengo para hacer la prueba. ¿Ya?
Si yo lo activo, tengo que poner los minutos. Si lo desactivo, la prueba no tiene límite de tiempo. En el caso que habilitara, por ejemplo, decir acá 20 minutos, ¿cierto? Necesariamente debo responder en esta cuadro. Entonces digo, ¿qué va a pasar cuando el tiempo ha terminado? El cuestionario se cierra y se envía automáticamente con las respuestas que el estudiante tenga. Si hay un periodo de gracia, ¿no es cierto?, para enviar el cuestionario, vale decir, el cuestionario se cierra y me deja que yo haga los clics en las teclas para poder enviar el cuestionario, pero no puedo volver a responder más preguntas. ¿Mm? O que el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Es decir, si yo no envío antes que se cierre el cuestionario por el tiempo, ese no cuenta y debo hacer otro intento. Sí, como decía, si yo veo lo del tiempo de gracia, lo del periodo de gracia, aquí debo indicar cuál es el periodo de gracia. O sea, un día, un minuto, una hora, 2 minutos, 2 horas, en definitiva. ¿Ok? En cuanto a la calificación, dejamos esto por defecto, pero aquí tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Va a depender de la cantidad de intentos. Si es solo uno, obviamente puede ser el primer intento. Si es más de un intento, puede ser o el promedio de calificaciones o la calificación más alta. ¿Ya? O el primer intento o el último intento. Va a depender. Por ejemplo, en una prueba de diagnóstico pudiera ser interesante tener el primer intento, aplicar después de todo el proceso un último intento y ver la diferencia de la nota. ¿Okay? Yo lo voy a dejar como calificación más alta. En esquema, yo voy a ver cómo se muestran las preguntas. ¿Ok? Entonces yo le digo tal como se muestra en la pantalla de edición, ordenadas o presentadas al azar. Esto quiere decir que la plataforma mezcla las preguntas y las presenta en todos los computadores donde se habilita en distinto orden. Esto nos ayudaría a evitar el tema del plagio, porque dos personas sentadas al lado en computadores, al hacer la prueba no van a tener las preguntas presentadas en el mismo orden. Por tanto, el plagio sería mucho más complejo. En la página 9, para cada pregunta, ¿verdad?, quiere decir cuántas preguntas presento por página. Supongamos que yo tengo 10 preguntas, ¿verdad? Puedo tener 10 preguntas y tal vez una opción es mostrarle las 10 preguntas en una página para que el estudiante tenga la opción de ver toda la prueba y respondiendo lo que sabe y dejar para el final, ¿no es cierto?, lo que le es más complejo. Ahora, si yo ya tengo establecido cuántas preguntas son y considero que mis estudiantes están en condiciones y tengo estas mismas, por ejemplo, 12 preguntas, puedo determinar que puedo presentar cada 4 preguntas una página. O sea, él va a tener 3 páginas con 4 preguntas cada una. ¿Ok? Como yo les pedí que hiciéramos 7 preguntas, vamos a dejarlo aquí en 7 preguntas. Ahora, ¿cómo se comportan estas preguntas? ¿Cierto? El orden al azar de las respuestas, tenemos un no y un sí. Si se presenta un no, quiere decir que las preguntas se van a presentar con las respuestas ordenadas en todos los computadores. ¿Ya? Van a tener siempre el mismo orden de las alternativas o las respuestas. Si le digo que sí, como ya habíamos dicho acá arriba, presentadas al azar, que las preguntas se mezclen, a su vez, cuando ordeno al azar las respuestas, la alternativa correcta también se mezcla. Entonces, por ejemplo, en un computador la respuesta correcta es la A y en el computador del lado la respuesta correcta puede aparecer en la alternativa C, siendo la misma respuesta, pero cambia el orden. ¿Okay? Con respecto, al comportamiento de las preguntas en la retroalimentación, ¿verdad? Tiene que ver, esto es vital acá, como no tenemos a las personas con nosotros, es ideal poder darle retroalimentación. Retroalimentación diferida quiere decir después de la prueba. ¿Ya? Retroalimentación inmediata, cada vez que ellos contestan una pregunta, les aparece inmediatamente si hay un error, ¿no es cierto? Le dice, la pregunta está mala con una X, y si está bien, le da un mensaje que yo ya puse, que era, por ejemplo, excelente. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo puede pasar esto? En 3 momentos. Durante el intento, 4. Durante el intento, cada vez que está correcta. Y hay cosas que ustedes se dan cuenta que yo puedo... Los signos de interrogación siempre me indican una ayuda.
Si yo puedo revisar el intento. ¿Ya? Hay partes donde yo puedo quitar, por ejemplo acá. Puedo desactivar y se desactiva más de una, pero dice que después del intento puedo ver, no puedo ver el intento, pero sí puedo ver los puntos. ¿Ya? Pero esto es cada pregunta. Ahora, más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, quiere decir, antes que yo lo envíe, yo podría revisar las opciones. Yo no quiero que eso pase, pero sí pueden ver los puntos. Y después de cerrar el cuestionario, ahí sí yo quiero que vean cómo les fue en el intento. ¿Ya? Y me muestran la información. ¿Mm? Mostrar la imagen del usuario es opcional, salvo que ustedes necesiten o quieran. Yo lo encuentro ideal, que los estudiantes tengan su perfil de platea, tengan una foto de ellos para poder identificarlo. ¿Ya? Es decir, ver quién hizo la prueba. Los decimales en la calificación, yo aquí vamos a usar solo uno. Restricciones sobre los intentos, ya dijimos que iba a ser solo un intento, así que no aparece. Y la retroalimentación global, esto es lo que yo pongo cuando ya termina la prueba. Entonces vale decir, yo difiero, aquí establezco rangos. Por ejemplo, si el límite es del 100%, ¿no es cierto? Yo pongo que a los que tengan el 100% les diga excelente. Ahora, si los que tengan, por ejemplo, en un rango el 80%, le digo, bien, pero puedes más. Y supongamos que esto es para el ejercicio solamente. Una persona que no logró, establezco que, por ejemplo, que es el 70% de aprobación para aprobar, pero una persona tiene el 50%. ¿Ya? Entonces aquí doy el 50% y le digo, debes estudiar más. Sorry. No aprobaste. Y si quiero bajar más, voy agregando más campos de retroalimentación. Pero ahora hacemos esto y volvamos a guardar los cambios. Entonces ya tenemos... no, me indica acá, cuando hay algo que no está aclarado bien, ¿verdad? Me indica el error. Claro, aquí me equivoqué en que esto es el 100%, por tanto esto debiera ser el 90%, por ejemplo. ¿Okay? Igual si me falta el símbolo del por ciento, también me devolvería. ¿Okay? Ahora esperamos que cargue. Exacto. Y aquí ya tengo el cuestionario. Se llama prueba de diagnóstico. Si yo hago clic sobre él, me indica que aún no se han agregado preguntas, hay que editar el cuestionario y ese es nuestro próximo video. Nos vemos.